para hablar sobre este caos que se está viviendo, sobre esta situación incómoda que se está viviendo en la Asamblea Nacional. André, buenos días. André, ¿cómo está? ¿Me escucha, Andrés? André. Buenos días, estimado Nelson. Un cordial saludo para ti y para todos quienes nos están viendo a través de tu programa. Un gusto para nosotros, André. André, tengo que decir, porque a uno se le sale el Andrés, y no es Andrés, es André Benavides, André con tilde en la E. Para nosotros un Así es. gusto, André, tenerte aquí. Te hemos citado muchas veces y qué chévere que ahora podamos tenerte, bueno, de manera virtual, pero al menos ya en el espacio, para conversar, para saber, para tener tus criterios que son muy, muy valiosos. Precisamente sobre lo que pasa con Yori. Yo te hacía referencia ayer y decías algo puntual. La señora Yori tenía un proceso de, no sé, evaluación dentro de la asamblea que de pronto no podía pasar a mayores, pero que ahora, te escuchaba, ya dio papaya. Cuéntanos, Andrés. En efecto, estimado Nelson, hace unas semanas en la Asamblea Nacional existió un intento, por así decirlo, de evaluar a la presidenta de la legislatura, la asambleísta Yori. Y esto se debía porque ella no estaba priorizando los juicios políticos en contra del Consejo de Participación Ciudadana, como tampoco ya había calificado la derogatoria de la última ley económica urgente. Desde el punto de vista jurídico, para mí no existía causal, porque obviamente el tema de priorizar un juicio político no se encuentra dentro de las competencias de la presidenta de la Asamblea Nacional, y por otro lado el artículo 80 o 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa te dice que los juicios políticos se tramitarán en un orden cronológico. Entonces, si el juicio político, el Consejo de Participación Ciudadana, se presentó después del juicio político a la judicatura, al contralor, a superintendentes, tiene que hacer la fila y esperar su momento. Entonces, para mí, desde el punto de vista técnico, no existía causa. Sin embargo, con lo que ocurrió el jueves pasado, en la última sesión de la Asamblea Nacional, prácticamente la señora Yori se dio un disparo en el pie y allanó el camino para que sea motivo de enjuiciamiento, en este caso de un proceso de destitución. ¿Por qué razón, estimado Nelson? La primera es que no dio trámite, no calificó las solicitudes de cambio del orden del día, cuestión que está regulada de manera muy clara en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a tal punto que la señora Yori saca un PowerPoint y comienza a verificar quién firmó el cambio de orden del día primero, quién firmó el segundo y quién firmó el tercero. Ese tipo de cuestiones no han pasado en la historia de la legislatura, primer tema. Y vamos con lo más grave, estimado Nelson. A la presidenta Yori se la apela la conducción de esa sesión, se le apela a la presidencia. Y ella decide de manera unilateral y discrecional suspender la sesión y no dar trámite a ese procedimiento, cuando el artículo 140 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa te dice claramente que cuando te apelan, tú lo que tienes que hacer es dejar tu cargo, encargarlo al primer vicepresidente, que en este caso es el señor Saquicela, bajar a tu curul, que el interpelante fundamente la apelación, que en este caso era Esteban Torres, y que tú te defiendas por el tiempo de 3 minutos. Y después sometes a votación en el Pleno de la Asamblea Nacional. Si tienes los votos, no vas a conducir esa sesión, pero eso no significa que ya te hayan tumbado del cargo. Lo único que no puedes hacer es dirigir la sesión. Pero si en este caso te apoya la legislatura, tú sigues conduciendo y no ha habido ningún problema. Pero lastimosamente se violentó todo el procedimiento parlamentario, se incumplieron sus funciones. Yo ya decía que se incumplieron las funciones previstas en los numerales 20 y 22 del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y prácticamente ella allanó el camino para que sea objeto de una destitución. Antes no existía. André, Ahora antes, lo hizo. claro, antes de continuar, una consulta. A ver, si ella simplemente aceptaba, bajaba y de pronto no tenía los votos, es decir, la asamblea no le creía su justificativo, ella dejaba de ser presidenta de esa sesión, pero ¿qué ocurriría o qué hubiese pasado después? Porque al parecer la señora tenía un miedo, algo tenía de miedo y sale corriendo. ¿Cuál era el temor o qué es lo que sabía Yori que dijo, aquí no me voy a quedar porque estos van a hacer algo? ¿Qué creía ella que iba a pasar?
ahí sí vamos a aplicar una frase muy popular, mejor corrió que aquí quedó. Porque en Sí. efecto, lo que iba a ocurrir, lo que iba a ocurrir es que se dé trámite ese cambio del orden del día para que se conforme una Ay, comisión eso, cierto, pluripartidista cierto. para que inicie el proceso de evaluación de las autoridades del CAL. Entonces, claro, Claro. prefiero suspender, apagarte la luz, cerrarte la puerta, bajar la lámpara y que los asambleístas no puedan sesionar, a que me conformes esa comisión que al final del día puede recomendar mi destitución como presidenta. Claro, eso era. Oye, pero Saquicela estaba en sintonía entonces. Ah. Ahí tenemos que preguntarle al señor Saquicela con quién mismo está jugando, por así decirlo, en qué bando está. Si Claro, en el porque bando de UNES PCC y los autodenominados rebeldes de Pachacutic, o está con la bancada de Coalición Nacional, sí, una sí, vaina así. el gobernista. Porque si el miedo de Yori era precisamente que saliendo, subiendo Saquicela, no teniendo los votos, Saquicela estaba en sintonía para conformar ese comité multipartidista. O sea, Saquicela sí quería hacerlo, pero Yori aplicó esta medida grotesca porque nos recordó a la época donde se peleaban en la asamblea y solamente faltaba un par de puñetazos y un par de puteaditas ahí para recordarnos lo que pasaba antes, ¿no? Así es, estimado Nelson. Es bochornoso, creo que es uno de los capítulos más vergonzosos que ha ocurrido en la historia legislativa de nuestra Asamblea Nacional. Imagínate tú que un presidente, el presidente de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, se vaya de la sesión y apague la luz. Puteja. Al día siguiente es destituido, que Así te es. pase esto en el Bundestag o en el Bundesrat de Alemania. ¿Tú crees que los legisladores van a admitir eso? A mí me parece que es una falta de respeto, no con los legisladores, sino con el país, porque los legisladores, bien o mal, son representantes del pueblo ecuatoriano que fueron electos en las urnas. Así es. Nos guste o no, nosotros votamos para tener ahí un representante que se escuche nuestra voz, pero aquí bajo consideraciones de orden personal, caprichos y vanidades, se actuó de esa forma con el único objetivo de aferrarse en el puesto. ¿Tiene salida, Yori, André? ¿Cuál es la salida que le toca? Sé que no hubo quórum el sábado porque para colmo había pedido una reunión extraña, día sábado, feriado, 10 de la noche. No le dieron quórum, hay una mayoría que se ha conformado. ¿Cuál es la salida que le toca a Yori? Porque están exigiendo que se retome la sesión porque quieren conformar la comisión. Aquí yo creo que, como siempre, nuestros políticos son bastante previsibles. Y yo ya decía qué es lo que va a ocurrir a partir de lo sucedido el jueves. Primero, que las sesiones van a ser virtuales. Eso es un hecho. Porque una cosa es pelearte con una pantalla y otra cosa es pelearte dentro del hemiciclo legislativo. Lo otro es que no van a haber sesiones nuevas, sino que va a haber continuación. Y evidentemente en los temas candentes tal vez no los va a tratar, no va a estar dentro de la agenda legislativa y evidentemente lo que se va con esto es limitar los cambios del orden del día que tengan esa intentona de conformar esta comisión pluripartidista. Entonces, obviamente que esos son algunos de los escenarios que se van a presentar. Y muestra de aquello es lo que ocurrió el día sábado, que te convocan a una sesión del Pleno de la Asamblea Nacional a las 10 de la noche, cuando la